En los últimos años hemos visto cómo el cine asiático se abría paso por Hollywood, siendo películas como Parásitos, Crazy Rich Asians, Minari o The Farewell muy bien acogidas por el público americano e incluso logrando enormes hazañas en los principales premios de cine, siendo un claro ejemplo el Oscar ganado por Parásitos. Aún así, el cine comercial seguía siendo un lugar sin protagonistas asiáticos, donde los pocos intentos, si bien de ejemplo Mulan, habían resultado un fracaso. De esta situación nace Sanchi, una carta de amor al cine chino por parte de Kevin Feige, quien nos presenta a uno de los nuevos miembros de los Vengadores. Sanchi era posiblemente la apuesta más atrevida de Marvel Studios, un personaje con no mucho protagonismo en los cómics de la editorial, desconocido para la mayor parte del público y además de una etnia distinta a la occidental, algo que ya sabemos que en Estados Unidos puede tirar para atrás a gran parte del público. Pero Marvel Studios lo ha vuelto a lograr, creando un personaje carismático y amado por el público, demostrando que son capaces de adaptarse a cualquier situación y que una de sus labores es crear héroes en los que todos los niños del mundo puedan verse representados, dando igual el país de origen de ellos. Uno de los puntos más criticados de la historia del UCM fue el mandarín, siendo un giro realizado en Iron Man 3 en el que buscando un shock al espectador se llevaron por el camino a uno de los principales villanos de Marvel y a su propia organización. Para cambiar esto, Marvel acentúa la película en el mandarín y su organización, los 10 anillos, aunque cambiando elementos para que no sea tan ridiculizante para la población china, siendo incluso elementos de chiste a la película. Al mismo tiempo ha cambiado los propios 10 anillos del villano, siendo sustituidos por unos brazaletes que no solo sirven para simplificar los complejos y saturados poderes del mandarín en los cómics, sino que también sirven para dejarnos algunas espectaculares escenas en la película, siendo mucho más útiles visualmente de lo que hubieran sido siendo adaptados tal cual como anillos. Y este es uno de los temas de la película. No es una adaptación fiel a los cómics de Sanchi. No vemos a un espía enfrentando a su Fu Manchu o al James Bond chino, y tal vez esto pueda entristecer a los mayores fans del personaje, siendo sobre todo de la década de los 80 y 90, ya que actualmente el personaje está algo más alejado de las altas esferas de los cómics. La realidad es que la película nos ofrece algo mucho más interesante y vistoso, creando una historia que es imposible de encontrar de otra forma. Uno de los puntos más importantes de la película es que Marvel se lanza completamente a la piscina, yendo con todo y no cortándose a la hora de aportar cosas que incluso podrían aparecer en secuelas. La idea de Marvel en esta película parece evidente, ir con todo por si la película no tiene secuela, y con ello consigue una de las mejores películas de orígenes de superhéroes. Siendo una película de orígenes, es cierto que lastran los problemas habituales en ellas, teniendo que presentar a los personajes y cortando parte de la trama. La película decide usar una estructura no lineal para ello, usando flashbacks a lo largo de la película que a mi forma de ver hace más irregular el desarrollo, cortando determinados momentos claves de la película e incluso determinados clímax. La historia tanto del villano como de Sanchi y su hermana son interesantes y nos sirven para entender a todos los personajes, siendo todos ellos personajes con profundidad y de quienes pueden entender la motivación. Por todo ello, la irregularidad del argumento vale la pena por conocer estos personajes, siendo en este aspecto una gran película de orígenes. El personaje principal de la película es Sanchi, interpretado por Simu Liu, un actor completamente desconocido que se ha ganado a los fans durante estos meses por su cercanía en las redes sociales. Sanchi es un personaje muy interesante, que esconde bajo una faceta despreocupada una serie de traumas que le han hecho huir de su destino. Simu Liu consigue crear una representación simpática y agradable del personaje, de alguien que quieres que sea tu amigo y que choca muy bien con el antagonista. El antagonista, interpretado por la leyenda Tony Leung, uno de los mejores actores de China, reformulando al mal llamado mandarín en un personaje conocido como Chu Wingwu, líder de la organización terrorista de los 10 Anillos. El director nos presenta un villano muy diferente al del cómic, huyendo de los estereotipos que ha tenido el personaje durante años y creando con ello un verdadero antagonista, con unas motivaciones trágicas, convincentes y con unos poderes que pueden fijarlo como un villano a tener en cuenta dentro del MCU. Junto a estos dos personajes encontramos un gran elenco de secundarios, donde destaca Awkwafina, la actriz china de moda en Hollywood, cumpliendo como apoyo cómico de la historia, pero al contrario que otros alivios cómicos de otras películas del MCU, contando con un pequeño arco de crecimiento al mismo tiempo que sirve a la historia para tratar el tema de cómo las nuevas generaciones chinas que viven en el extranjero están olvidando sus orígenes, con pequeños detalles como el que no sepa usar los palillos chinos o que no use el chino como su idioma propio. Entre el resto de secundarios encontramos personajes con mayor o menor trasfondo, como la hermana de Sanchi con un viaje semejante al de su hermano, o la vuelta de Trevor de Iron Man 3 que cuenta como apoyo cómico. Todos ellos aportan algo a la historia, pero no pasan de ser apoyos para la trama. El director de origen chino, Destin Daniel Cretton, consigue un gran equilibrio en su historia, mezclando la acción y diversión propias de las películas del MCU, pero al mismo tiempo profundizando y centrándose en aspectos habituales de la cultura china, creando un enorme conjunto muy distinto a los habituales en el cine comercial. Todo esto va unido a un espectáculo audiovisual,
atreviéndose a planos secuenciales que mejoran la acción, aunque se debe decir que se excede con la cámara lenta en algunas situaciones, intentando con ello imitar estas técnicas típicas del cine de acción asiático. Las peleas, aunque tienen el problema de la cámara lenta, son uno de los grandes aciertos de la película. Todos los personajes tienen grandes escenas de acción, las cuales se suceden y son cada vez mejores. Son visualmente impactantes y mezclan varios estilos para formar peleas muy variadas y con numerosas sorpresas. Tal vez el punto negativo sea cuando abraza el género wuxia, con peleas más fantásticas y con clara influencia del cine chino tradicional medieval, ya que el público menos acostumbrado puede odiar un poco esto al no estar acostumbrados a este tipo de género. Las artes marciales son algo muy importante en el cine chino, pero no es lo único por lo que esta película se acerca tanto a esta nación. Shang-Chi es una carta de amor a China, usando el idioma, costumbres y tradiciones para hacernos ver la vida de la población china en Estados Unidos, y con ello mostrarnos una cultura tan distinta a la occidental. La película trata temas tan importantes en la cultura china como la familia o la tradición, siendo esto gran parte del centro de la película, de cómo no debemos olvidar nuestros orígenes y cómo nuestra familia siempre será nuestra familia, haga lo que haga. Por último, el otro gran tema de la cultura china que encontramos en la película es la mitología, de la que no debemos hablar mucho para evitar spoilers. Tan solo decir que Marvel ha ido con todo en esta película, ofreciendo unas creencias casi desconocidas para los occidentales y que hará alucinar a los más fans de lo fantástico y la mitología. Por todo lo comentado, Shang-Chi es una de las grandes sorpresas de 2021, dándonos una espectacular película de artes marciales donde nos presentan a un personaje al de que deseamos ver más, y sentando importantes bases tanto en cuanto a personajes como en cuanto al lore para el futuro del universo cinematográfico de Marvel.